El gobierno tiene planteado terminar con la educación pública. Bueno, esta semana se va a conocer un borrador, se filtró, que tiene que ver con una posible reforma educativa que el gobierno está planteando, que es eliminar, derogar la Ley de Educación Nacional, la ley aprobada en el 2006, y reemplazarla por una ley de libertad educativa que dejaría de garantizar la educación pública en la República Argentina. Vamos a hablar con Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación. Nicolás, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, con este tipo de cosas muy preocupado, ¿no? Porque es un retroceso de muchísimo tiempo, ¿no? Que se plantee esta idea, ¿no? Sí, es un retroceso muy marcado, más allá que todavía no se sabe en un 100% las modificaciones que quiere llevar adelante el gobierno, que implica un retroceso, implica poner en agenda temas que no solo la sociedad argentina, sino que los pedagogos y el sistema educativo y toda la comunidad educativa han saldado en el pasado. Sí. Algunos de ellos en el siglo XIX, otros en el siglo XX y otros a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional, que entre otros aspectos tenía el desafío de corregir el impacto negativo que tuvieron las reformas de la década del 90 en nuestro sistema educativo, principalmente a partir de lo que fue la provincialización de la educación secundaria y por otro lado el desfinanciamiento educativo que se transitó, ¿no? Y creo que por supuesto nuestro sistema educativo presenta enormes desafíos que no están disociados de las complejidades que transita nuestro país, ¿no? Porque el sistema educativo no solo es impactado por lo que ocurre en nuestras aulas, por lo que ocurre en la escuela, sino también por lo que ocurre en la sociedad y en las cocinas de nuestros hogares, ¿no? Cuando se profundiza la desigualdad y se corta el financiamiento educativo, peores resultados observamos en nuestras aulas, ¿no? La desigualdad es el principal condicionante externo a nuestro sistema educativo que condiciona aprendizaje de calidad, y frente a la realidad que vivimos, en vez de poner el foco en cómo mejoramos los aprendizajes, cómo priorizamos la inversión, que es condición indispensable pero no suficiente para mejorar los aprendizajes, se intenta hablar de homeschooling, como dice el gobierno, que es que las familias puedan tomar la decisión de educar a sus hijos en sus hogares, ¿no? Un tema ni siquiera secundario, ¿no? Claro. Un tema que no existe en la agenda educativa argentina, en vez de poner el foco en lo que ha sido estos 2 años tan difíciles para el sistema educativo, no solo la educación universitaria tan desfinanciada por el Estado Nacional, sino también la educación obligatoria, porque, por ejemplo, se ha retrotraído el pago del incentivo docente y eso implica un ajuste muy fuerte al sistema educativo, entre otros aspectos. Sí, sí, con respecto a esto de que la educación pase al ámbito familiar, uno pensaba, no quedaba muy claro, que los padres que serían los reemplazantes de los docentes, ¿cómo sería eso? No se sabe bien, pero me parece, la verdad, que mucho de lo que fue inclusive la ley bases, ¿no? Vamos a recordar cuando inició el gobierno de Milei que parte de la reforma que impulsaba el gobierno del sistema judicial hablaba de toga, ¿no? Hablaba como si estuviésemos en el sistema judicial anglosajón, norteamericano, estadounidense, británico. Eso confirmaba a las luces que muchas de esas reformas en la ley base habían sido tercerizadas, inclusive a especialistas extranjeros que nada conocen de la Argentina. Me parece que esta dimensión del homeschooling se vincula a eso, ¿no? Ni siquiera en la discusión pública han traducido el concepto al castellano, al español. Entonces, en ese sentido, me parece que es un tema que pretende distraer la discusión de fondo, ¿no? Que el gobierno de Milei, si tiene un talento, se vincula a eso, ¿no? Mientras lleva adelante un ajuste y un ataque al Estado sin precedentes, construyendo a partir de su discurso también cierta legitimidad social, lleva adelante una política que implica enormes retrocesos. Yo quiero dar un solo ejemplo de esta práctica habitual. Podemos recordar los mensajes de Españolo, ¿no? El que era director de Andis, que en uno de sus audios dice, ¿no? Adorni, en ese momento vocero, el jefe de gabinete, anda diciendo, ¿no? Que dimos una pensión mostrando una radiografía adulterada, no de una pensión que nunca se dio, no de una persona donde en la radiografía hay parte de un perro. Y yo le dije a Adorni, dice Españolo, que esa pensión nunca se otorgó, pero él miente, ¿no? Y vemos que se genera una conmoción interna para justificar un ajuste
inédito a todas las prestaciones para personas con discapacidad. Ni hablemos de todo el capítulo posterior de corrupción que involucra al corazón del gobierno y de la propia hermana de Javier Milei, ¿no? Yo estoy hablando cómo generan un relato para confundir, para distraer a la sociedad, y eso mismo están haciendo con la educación, porque hoy estaríamos hablando, por ejemplo, hay provincias de nuestra Patagonia que no han llegado a los 60 días de clase en este año. Y eso se vincula a corresponsabilidad del gobierno provincial, pero también a una fuerte corresponsabilidad del gobierno nacional, en un momento muy difícil, como cuando me tocó ser ministro, con enormes tensiones porque era la pandemia. Yo recorría el país discutiendo con gobernadores, discutiendo con sindicatos para que comiencen las clases en todo el país. Y hoy vemos que el área educativa está divorciada absolutamente de las problemáticas que tiene nuestro sistema educativo, que debemos remarcar son 24 jurisdicciones educativas más las corresponsabilidades del Estado Nacional. Claro, justamente le iba a preguntar sobre eso, Nicolás, con la responsabilidad a nivel nacional, porque el gobierno nacional dice, no, nosotros no tenemos escuelas secundarias, pues están todas en el ámbito provincial, y es responsabilidad de las provincias, no están así tampoco, ¿no? Bueno, que deje de recaudar impuestos el Estado Nacional y se los mande a las provincias en su totalidad. Claro. Se está renunciando al cuidado de la salud, está renunciando a la educación, pretende transferir las universidades a las provincias, hace un ajuste en términos educativos sin precedentes. Digo, está recortando la inversión del Estado Nacional, que en su mejor momento llegó a 1,5% del Producto Bruto Interno, la inversión del Estado Nacional en educación. A eso le sumamos la inversión de las provincias. Hoy no va a llegar al medio punto del Producto Bruto Interno. O sea, un ajuste sin precedentes, ¿no? Entonces, frente a esa renuncia, estamos viendo que se produce una balcanización de la Argentina, ¿no? Y se profundizan las asimetrías de la Argentina. Provincias con más recursos, no solo hablo de recursos fiscales o presupuestarios, sino con más recursos institucionales, que eso se ve mucho en la dimensión educativa. Hay provincias que tienen instituciones educativas muy sólidas, ¿no? Capacidad de respuesta muy marcada, que eso generalmente es reflejo también de proyectos y de presupuestos mucho más robustos, y otras provincias, para mencionar un ejemplo, una provincia del NOA, cuando nosotros llegamos al ministerio, desde el propio Ministerio Nacional financiamos la adquisición de computadoras y el salario de las personas que llevan adelante esta responsabilidad para poder generar estadísticas educativas en esa provincia, porque no tenía ni siquiera, se cargaban los datos educativos en una computadora de escritorio, no tenían ni servidores. Para mencionar un ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Esta provincia nada se parece, por ejemplo, a la provincia de Córdoba, que tiene un sistema educativo y una capacidad de respuesta institucional muchísimo más robusto. Ahora, Milei y su equipo educativo parecen desconocer lo que es la realidad de nuestro sistema educativo y la corresponsabilidad que tiene el Estado Nacional para garantizar el acceso a una educación de calidad, para el acompañamiento a las trayectorias educativas y para asumir el desafío, al menos, de intentar reducir las profundas desigualdades y asimetrías que tiene la Argentina, que se ven reflejados también en la educación. Desde los gremios docentes hablan de privatización y destrucción de la educación pública. ¿Cree que es posible que esto pueda avanzar? No, me parece que la sociedad va a reaccionar más temprano que tarde. No, me parece que los retrocesos que estamos viviendo en distintos campos de nuestra sociedad son acompañados también por la profundización de la fuerte desigualdad, el disparo que vamos a ver lamentablemente en términos de crecimiento de la precarización laboral y de la situación de crecimiento también del desempleo, ¿no? Eso va a conllevar a un fin de ciclo muy marcado por parte de estas políticas que la Argentina vivió en el pasado, ¿no? Yo no tengo dudas que este proyecto político económico sostenido a partir del endeudamiento y con un ataque nunca antevisto, y creo yo en ningún país de nuestra región, a lo que debe ser la responsabilidad del Estado en moldear una sociedad mejor, más allá de que en momentos se ha logrado mejorar y en otros no, nada de eso puede justificar el ataque al Estado. Creo que en esta situación que estamos viviendo se va a llevar adelante una situación de cambio de políticas en algún momento y no en demasiado tiempo para poder llevar adelante un camino diferente a la Argentina, que va a necesitar
diálogo y profundos consensos que van a tener que exceder a una fuerza política en particular, porque lamentablemente el daño al tejido social, al tejido productivo, es muy profundo.